Así es, amigos, así están las cosas. Son las 11:05 de la mañana. A esta hora vamos a hablar de la lucha contra el cáncer. Y está con nosotros precisamente la doctora Tatiana Vidaurre. Ella es jefa del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, esta semana prácticamente podríamos decir, doctora, del 11 o 12 al 17 se celebra, podríamos decir, no sé, la palabra celebra, doctora Vidaurre, o quizá provocar más de una reflexión, ¿no?, respecto de esta lucha contra el cáncer. Yo diría que es una semana festiva, la Semana Perú contra el Cáncer. Tratamos de promover que la población, la comunidad, sea parte de las acciones que movilizan a nuestra sociedad en la prevención y control del cáncer, llamando la atención o haciendo un llamado a la acción con mensajes de optimismo, llenos de vida y esperanza, para promover los estilos de vida saludable, una vida sana, para promover la detección temprana del cáncer. Y también promover la solidaridad, el hecho de dar y compartir con los pacientes, para entender que con cáncer también se puede vivir bien. Mire usted, ¿no?, cómo es la vida, pero hay un tema que me parece que todavía está dentro, doctora, del chip de los peruanos, y es la falta de prevención. Eso va de la mano muchas veces del temor de lo que nos va a decir el examen, del despistaje, por ejemplo, o de repente todavía se maneja algún tabú sobre este tema. Creo que hemos mejorado mucho en el tema de la prevención en los últimos años. Hemos, mediante las medidas comunicacionales, como Cuéntamelo Todo el Cáncer, que están dentro del marco del Plan Esperanza, logramos, y acciones como la Semana Perú contra el Cáncer, logramos que las personas aprendan sobre la enfermedad, tomen conciencia y se sensibilicen hacia el cuidado de su propia salud. Hay más de 16 millones de personas registradas como una intervención en consejería individual y colectiva, o mediante talleres, sesiones educativas en todo el país a través de las acciones del Plan Esperanza. Y eso queremos realmente motivar y promover, no solamente dentro de nuestras acciones desde el personal de salud, sino desde la propia comunidad. Por eso el voluntariado, las damas voluntarias de Alinen, los grupos de pacientes, las agrupaciones de los albergues, las fundaciones, todas las partes, los miembros de la sociedad se unen en este tipo de acciones y suman y generan un efecto en cascada que protege y nos ayuda a conocer más de la enfermedad. A conocer más de la enfermedad, pero usted decía, en algunas de sus declaraciones he leído que usted ha dicho algo que me parece básico. El cáncer está ganándonos el terreno, nos está ganando el terreno por la falta de prevención. Sin embargo, ustedes hacen diversas campañas, ¿no es cierto?, de despistaje, son los creadores prácticamente del Plan Esperanza. ¿En qué está esta evaluación? ¿Qué evaluación nos puede hacer a estas alturas, digamos, en el marco de esta semana de lucha contra el cáncer? Sí, el Plan Esperanza tiene 3 líneas bien claras de intervención. La prevención del cáncer con acciones como estas, las de población informada y sensibilizada, o sea, contarle a todos sobre la prevención, los estilos de vida saludable, la detección temprana del cáncer. También la intervención de la atención oncológica integral con el acceso de los pacientes, sobre todo protegiendo a los de menores recursos, con una atención gratuita a través del Seguro Integral de Salud. Y la otra intervención es promoviendo la descentralización de los servicios oncológicos a través de más establecimientos en prevención del cáncer y más servicios de atención en tratamientos. Y en este caso, personas atiende el INEN, por ejemplo, doctor? En este caso hemos llegado a 16 millones de personas en el tema de la prevención, mediante la consejería y los estilos de vida saludable, a 2.500.000 personas en el tamizaje de los cánceres de mama, cuello uterino, pulmón, próstata, colon y gástrico. Hemos logrado trabajar el tema en la población de menores recursos con la afiliación al CIS, que se incrementó del 17% al 58%, al 65% en el INEN, que representa en realidad 35.000 nuevas afiliaciones al CIS. Se ha disminuido el gasto de bolsillo del 58% al 7% en la población del INEN.
se han atendido a más de 110.000 pacientes en forma gratuita, y también las intervenciones en prevención en las regiones son muy significativas e importantes cuando se han implementado los servicios de prevención especializada y básica en las regiones. Ya está disminuyendo los casos avanzados de cáncer en nuestra institución. Sin embargo, fíjense, yo tengo la impresión que hoy por hoy hay como cáncer o tipos de cáncer que antes no se daban mucho, por ejemplo el de la piel, ¿no? Y quizás no le tomamos muchas veces mucha importancia, pero sin embargo es un cáncer que se ha ido intensificando. Sí, el cáncer de la piel, por suerte, es un cáncer más fácil de detectar. Hay muchas especialidades que trabajan el tema de la prevención del cáncer de la piel, incluso dermatología es una especialidad muy activa, y también al detectarse en forma más fácil también podemos curar mejor. Por eso probablemente no está entre las listas de los que producen mayor mortalidad, pero sí la incidencia, o sea, el número de casos es alto. Claro, podríamos hablar, doctora, de los distintos tipos de neoplasias en cuanto a la mayor presencia en el país, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué nos puede decir las estadísticas? Sí, en el caso del cáncer, las mujeres son las que tienen la mayor cantidad de carga de enfermedad. El 65% de los cánceres se da en las mujeres, sobre todo por el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Por suerte los datos nos dan buenas noticias, que están disminuyendo los casos avanzados, y también hay una tendencia a reducción del cáncer de mama en Lima metropolitana, y en el cáncer de cuello uterino en las regiones hay ciertas tendencias en la mortalidad. También el cáncer gástrico es un problema serio, se ha mantenido estable. ¿Y no diferencia ni entre hombres ni mujeres el cáncer gástrico? No, exacto, es muy parecido. Muy parecido, ¿no? Las intervenciones en cáncer gástrico son más difíciles también porque requieren mayor procedimientos endoscópicos. ¿Porque es un órgano vital? Él es un órgano que lo usamos en forma rutinaria, y es a veces difícil que el paciente se realice una endoscopía, se confunde con los síntomas de gastritis. Así es. Entonces es más, digamos, las intervenciones de tamizaje son más difíciles. En el cáncer de próstata, una de las dificultades es también el tema cultural, por el tacto rectal, que es la forma como se hace. ¿Y el machismo de paso un poco? Todos los fenómenos culturales tienen que ver con las diferentes formas que nuestra población ve la enfermedad. Pero perdón, doctora, es el que lidera en el caso de los varones, ¿no? Él lidera el cáncer de próstata, y también estamos con el cáncer de pulmón, que de esa forma, en cáncer de pulmón tenemos casi nosotros mismos como personas la responsabilidad de no fumar para disminuir el riesgo del cáncer de pulmón, y también están las normativas y las leyes las que ayudan a controlar el tabaco. Bueno, y eso también pasa por ser un tema en gran medida de voluntad, ¿no es cierto? Y como la familia pues termina jugando un rol importante. Cuando hay una persona con cáncer en nuestro hogar, probablemente todos llevamos la enfermedad. Sin embargo, hablar de cáncer en niños, ¿qué me puede decir, doctora? En el caso de los niños, los cánceres más frecuentes son las leucemias, los linfomas, los tumores cerebrales. Los números de casos se mantienen estables. Sin embargo, tenemos buenas noticias porque ahora las leucemias y los linfomas y los tumores de los niños son protegidos gratuitamente por el Seguro Integral de Salud. Tienen diagnósticos, incluso si tienen leucemia y necesitan un trasplante, se les realiza el trasplante en el INEO o el Instituto de San Borja, o se les envía fuera del país. Pero lo más importante es también diagnosticar a tiempo. Tenemos un programa de signos y síntomas en niños. En niños hay que tener como síntomas de alarma, y con los chequeos médicos preventivos, con sus pediatras, ir aprendiendo a conocer sobre el diagnóstico temprano del cáncer en niños. ¿Y cuándo es que nos damos cuenta que ya nuestras células se han proliferado desmesuradamente, que es cuando tenemos el cáncer en realidad, ¿no, doctora? Y por ejemplo, usted nos hablaba que en el marco de esta prevención, yo le decía, ¿no?, antes de esta entrevista, doctora, la verdad es que a mí hablar de cáncer me pone los pelos de punta como nos pasa a todos. Usted decía, no, esta es una nueva misión que trae el INEM.
¿Cómo hacer, doctora? La idea es un poco de psicología positiva, porque si entendemos que diagnosticamos a tiempo, vamos a tener la posibilidad de curar la enfermedad. La mayoría de los cánceres en estadio clínico 1 y 2 se curan, más del 80-90% de los casos. Y si cambiamos esa mentalidad, vamos a entender que prevención es vida. Y que si nos da el cáncer, también podemos vivir bien y nos da una esperanza de seguir avanzando con un a pesar de la enfermedad, con los tratamientos que ahora son más fáciles de llevar, hay mejores oportunidades para los pacientes. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la radioterapia, y hay radioterapia, cirugía y oncología clínica de precisión, oncología molecular, y todos estos procedimientos favorecen el bienestar integral del paciente. Perfecto. Sin embargo, el cáncer es más agresivo, ¿no, doctora? El cáncer al cerebro, quisiera preguntarle. Sí, son difíciles los casos de cáncer al cerebro, porque es una bóveda que no se expande y por lo tanto los tumores cuando crecen incluso dan síntomas muy rápidos. Incluso en la idea del diagnóstico del cáncer, la idea es no tener síntomas para hacerse los chequeos médicos preventivos, detectar cuando está en silencio. En tumor cerebral es difícil, no hay mayor sintomatología. No hay mayor sintomatología. Cuando aparece ya tienes el diagnóstico, ya a veces es muy difícil incluso abordar la enfermedad. Es muy complejo también las cirugías, los procedimientos quirúrgicos, pero ahora hay métodos, incluso cirugías cuando un paciente está despierto, hay diferentes fórmulas que todos estos procedimientos funcionan mejor cuando es más pequeño el tumor. En pleno siglo XXI podríamos decir, doctora Vidaurre, que el mundo no ha visto, que la ciencia aún no ha encontrado la cura contra el cáncer. Muchos cánceres se curan, ¿no vuelven? No regresan. Uno dice que un cáncer se ha curado cuando pasa 5 años y no ha regresado la enfermedad. ¿O podría aparecer en otro órgano de nuestro cuerpo? Cuando pasan más de 5 años, muchas veces es un segundo cáncer. Pero siempre existe la probabilidad que regrese la enfermedad. Por eso es que siempre hay que mantenernos sanos, hay que mantenernos con conductas y estilos de vida saludables, haciéndose los chequeos médicos preventivos, porque cuanto más vivimos, más probabilidad tenemos de desarrollar cáncer. El factor genético, doctora. Los cánceres en etapa cuando son muy jóvenes las personas, generalmente están relacionadas a factores genéticos hereditarios. El caso clásico es el cáncer de la mama, ¿no? Con los genes que se transmiten de generación a generación, las personas portadoras del gen van a tener una probabilidad casi más del 90% de desarrollar la enfermedad. Entonces, pero por suerte 10 a 15% de los casos de cánceres son genéticos, hereditarios. Yo quisiera decirle dos cositas más brevemente. Si usted nos aconseja, por ejemplo, hay esos tipos de exámenes de sangre que son como marcadores o indicadores, ¿verdad? Y que van a un valor, me parece que hasta 6. Créanme que me lo he hecho. Y no sé si es recomendable que la gente confíe en este tipo de exámenes. Los marcadores tumorales se usan para el seguimiento de los tratamientos o para el diagnóstico. Son la utilidad más importante con evidencia científica. Sin embargo, a veces usamos el PSA como un equivalente al tacto rectal, ¿no? En la prevención del cáncer de próstata, pero lo mejor es el examen clínico. Lo más importante que usted ha dicho, doctora, es que no hay que tener síntomas para hacer la prevención. Exacto, hay que detectarlo cuando está en silencio la enfermedad, cuando no sienta nada la persona, cuando está microscópico la enfermedad. ¿Mujer cada qué tiempo examen de útero y de mama recomienda? Las mujeres desde que empiezan a tener las relaciones sexuales deberían empezarse a chequearse para el cáncer de cuello uterino una vez al año al menos, y después si salen negativos cada 2 o 3 años. Perfecto. ¿En el hombre la próstata cada qué tiempo? Es una vez al año, o después van espaciándose hasta cada 3 años. Y el cáncer de mama a partir de los 40, 45 años. Perfecto. Doctora, es la semana de lucha contra esta enfermedad. Gracias por acompañarnos, por el trabajo que se viene desarrollando además
Desde el INEM estuvo con nosotros, amigos, la doctora Tatiana Vidaurre, hablándonos de ese tema que nos tiene que preocupar a todos. Y la prevención, ella ha dicho, la mejor forma de ganar la batalla contra el cáncer es la prevención. Una pausa.